Estudiantes, sean bienvenidos a una tutoría más correspondiente a nuestra cátedra Estadística aplicada a la educación, la cual nosotros ya estamos en la quinta tutoría virtual, la cual nos está cada vez más llevándonos al final. Bueno, en este caso estamos ya básicamente llegando casi a la mitad del ciclo. Por lo tanto, es importante tener claros nuestros objetivos, mantenerlos para poder finalizar adecuadamente nuestra, eh, nuestra materia. La tutoría número 5 presenta la siguiente agenda, mediante la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a ir dándole continuidad a nuestra cátedra. La agenda es, en este caso, la bienvenida, el diagnóstico de lectura, el desarrollo de la tutoría, el espacio para consulta, las conclusiones y cierre. Decirles de que es importante que ustedes tengan ya bastante avanzada la lectura de los contenidos para poder darle una buena continuidad a dicho temario. Como ustedes pueden recordar, la tutoría pasada nosotros la basábamos en la parte de trabajar con la- las permutaciones. Trabajamos el capítulo número 3, que es Introducción a la probabilidad. En este caso, ustedes recuerden que estamos en la unidad número 2, la cual está titulada como la estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de datos. De esto se desglosan dos capítulos. El primero, que es Introducción a la probabilidad, y el segundo en este está enfocado a la parte capítulo 4, variables. Pues acá se va eh, dando poco el desarrollo en el día virtual número 4, los 3, y avanzábamos hasta la parte de permutación, tomando en cuenta que también hacíamos énfasis en la parte del capítulo anterior y dábamos un pequeño enfoque. Antes de continuar con nosotros tenemos que tener claro también nuestra ruta de aprendizaje. Esta ruta de aprendizaje, bueno, la vamos a colocar por acá. La ruta de aprendizaje a nosotros nos muestra cómo vamos en este momento avanzando. Eh, Dicha ruta a nosotros nos dice que lo hemos iniciado esta segunda unidad a partir del 2 de septiembre. Si nosotros verificamos nuestro calendario, estamos básicamente en el 18 de septiembre, es decir, nosotros ya deberíamos de estar, en este caso, básicamente tener leído la totalidad del capítulo 3 y resolver la parte de las autoevaluaciones, que vale recordar que en este caso nosotros vamos a visualizar que se pretende trabajar la parte de, de esta unidad, ¿sí? Se pretende trabajar rápidamente todo lo que implica esto. En este caso,
del capítulo número 3 de la unidad número 2, que es la introducción a la probabilidad, nosotros nos enmarca varios ejercicios. Y en este caso, hay que, ya que ustedes no están conectados y no se han incorporado a la tutoría, vamos a tratar de resolver algunos ejercicios para, para que usted lo pueda observar cuando esté la grabación. Recordarles que la vez anterior, bueno, la tutoría número 4, nosotros estábamos verificando en la introducción a la probabilidad. Decíamos que el análisis combinatorio eh, se dice que es considerado como el arte o ciencia de contar. ¿Por qué? Porque esto es básicamente, nosotros lo tenemos enfocado en la parte de las permutaciones, variaciones y combinaciones, ¿sí? Esto es básicamente lo que se abarca en este tercer capítulo que ahora vamos a trabajar. Vamos a proceder a trasladarnos a nuestro material. En nuestro material, a nosotros nos, eh, nos está enfocando de la siguiente manera. Vamos a verificarlo por acá. En este caso, si hablamos del material, vamos a iniciar con el desarrollo de la tutoría. Vamos a verificar el material. Vamos a verificar por acá. Lo tiene por acá. No sé si lo alcanzan. Bueno, no se observa, ¿verdad? Vamos a observarlo. Tratar de colocarlo por acá. Quiere colocar. En este caso. Vamos a ver por acá el tercer capítulo. Y vamos a continuar con ello en la parte de las variaciones. Bueno, antes de continuar con las variaciones, debemos de dejar claro la parte de las permutaciones. En las permutaciones, vamos a aclarar que, eh, eh, como siempre, trabajamos con un número determinado de elementos, de los cuales nosotros vamos a tratar de especificar, no los vamos a agrupar y de alguna manera. Entonces, las permutaciones son diferentes agrupaciones con todos los elementos, es decir, del conjunto nosotros vamos a trabajar con todos ellos, no vamos a dejar fuera ninguno. Y que es caso contrario con otro tipo de análisis que se hacen, otro tipo de análisis cuando nosotros hacemos conteos. En este caso, las permutaciones, como nosotros lo observábamos en la tutoría anterior, entran todos los elementos, ¿sí? Todos participan cuando las estamos trabajando. Que si importa o no el orden, en este caso, sí importa el orden. Por ejemplo, no es lo mismo ser que, por ejemplo, cuando hablamos de atletismo, no es lo mismo que usted tenga a alguien, a una persona que llega en primer lugar o a una persona que llega en segundo o en último lugar, por decirle algo. Entonces, esto es básicamente determinar que en la permutación sí importa el orden. Por lo tanto,
nosotros debemos de tenerlo claro y cada vez que observemos o se nos presente un ejercicio, nosotros debemos de eh, aclarar esto. Luego se repiten los elementos. Cuando los trabajamos en permutaciones, no. Acá nosotros no repetimos elementos. ¿Por qué no repetimos? El hecho de repetir un elemento a nosotros nos indica, en primer lugar, que ya no estamos trabajando con la permutación, ¿sí? Entonces es básico que nosotros tengamos claro esto. En retroalimentación participan todos los elementos del conjunto, importa el orden en el cual los vamos a trabajar y además no se repiten los elementos participantes. Eso es lo básico de las permutaciones. Ahora, em, y también ya le decía que sí importa la posición de los elementos en el grupo formado. Ahora vamos a trabajar la parte de las variaciones. Como nosotros observamos por acá, en este caso decimos que con las permutaciones que se estudiaron en el tema anterior se pueden resolver problemas de conteo cuando se seleccionan n elementos de un total de n. Sin embargo, existen algunos casos particulares que se presentan con cierta frecuencia, donde se seleccionan k elementos de un total de n, es decir, siendo k menor a n. O sea que nosotros debemos de tener claro que en las variaciones vamos a tener menor cantidad. Por ejemplo, vamos a trabajar con un segmento o vamos a elegir eh, k elementos de un total de n, es decir, un porcentaje de ellos. En las variaciones, al igual que en las permutaciones, se toman algunos criterios, ¿sí? Esos criterios, por ejemplo, el más importante es, bueno, que sí importa el orden, ¿sí? Yo debo de tener claro que sí importa el orden. Además de esto, tener claro que voy a trabajar con todos los elementos que, que se han determinado en el conjunto y de ellos yo voy a elegir k elementos. Eh, Ahora, cuando nosotros hablamos de variaciones, nosotros también determinamos que las variaciones podemos trabajar, em, podemos trabajar con repetición de elementos o sin repetición. Entonces, vamos a desplazarnos a nuestra pizarra. Aunque acá podemos tener claro algunos elementos sencillos, algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos ejemplos de tipos de problemas. Vaya, por ejemplo, cuando nos hablan de obtener un número de formas de elegir el presidente, vicepresidente, secretario de una clase. ¿Sí? Entonces, y determinamos que son 30 alumnos. Luego obtenemos los posibles resultados de seleccionar el rector, vicerrector de una universidad, si participándose profesionales en dicho proceso, por ejemplo. ¿Va? Entonces, en esa manera, nosotros determinamos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, Aquí es aplicable la parte de las variaciones, ¿sí? Donde se nos dice que estas se utilizan en los casos particulares que se presentan con frecuencia, donde seleccionamos k elementos de un total de n. Eh, Teóricamente ese es el cómo nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, hay variaciones sin repetición y variaciones con repetición. Entonces, vamos a pasar a la parte de los ejemplos para poder plasmarlo de una mejor manera. Si verificamos acá, nos dice que en este ejemplo, ¿verdad?
Se requiere elegir un comité formado por 3 miembros, el presidente, tesorero y secretario. Para seleccionarlo, se dispone, ¿sí? Se dispone de 4 candidatos: Arturo, Ana, Carlos y María. ¿Cuántos comités diferentes se pueden elegir entre los 4 candidatos? Hacemos énfasis que nada más van a ser 3 cargos los que se van a seleccionar. Entonces, ¿cómo? Acá decimos que hay que aclarar algo. Para llegar a la solución de este ejemplo, nosotros decimos que en esta actividad un comité es distinto a otro, se difiere en algún miembro o en alguno de sus cargos, es decir, importa la posición. No se permite repetición, estamos trabajando los elementos sin repetición. Entonces, este caso es aplicable a las variaciones sin repetición. Esto es, una persona no puede ocupar más de un cargo, ¿sí? Entonces, se sabe que si yo tengo un presidente, no va a ser la función de vicepresidente ni tampoco la de secretario. Además, como le mencionaba anteriormente, sí importa el orden en el que eh, se asigne los cargos en el comité. Cada comité, como lo aclara el ejercicio, está formado por 3 personas. Y en este caso tenemos 4, es decir, uno no va a entrar dentro de esa participación. De acuerdo, en este caso, de acuerdo a la información anterior, es decir, que se tienen 4 elecciones para poder elegir. ¿Cuáles son esas 4? Nosotros hablamos que tenemos a Arturo, Ana, Carlos y María. De esto, cada una de ellas hay 3 maneras de elegir al tesorero y finalmente se tienen 2 opciones para elegir al secretario, obteniendo un total de 24 comités diferentes, lo cual se ilustra en la siguiente tabla. Vaya, si observamos, tenemos los 4 candidatos a presidente, 3 candidatos para tesorero y nada más 2 candidatos a secretario. Un total de hacer la multiplicación, ¿verdad? De 4 por 3 por 2, es decir, al sacar el factorial de 4. De la actividad que acabamos de desarrollar, se seleccionan 3 personas de un conjunto de 4. Como es lógico, recuerda la composición del comité. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que no hay repetición, ¿sí? No hay repetición porque los cargos son desempeñados por personas diferentes y el orden influye, ya que nosotros ahí determinamos el cargo que desempeñará. La diferencia que nosotros debemos de observar entre una permutación y una variación es que las variaciones solo toman una parte del total de elementos, ¿sí? Una parte, mientras que las permutaciones toman todos los elementos. En general, acá nos aclara que elegimos las variaciones denotándolas de la siguiente manera, ¿sí? Es decir, nosotros decimos que son variaciones ordinarias o sin repetición de elementos tomados de K en K elementos de un total de N. Entonces tenemos que K es menor o igual a N. A cada uno de los distintos grupos de K, elementos escogidos entre los N, ¿sí? De esta manera. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros estamos diciendo que cada grupo, los K elementos son distintos. Además, nosotros decimos que los 2 grupos son distintos si difieren en alguno de los elementos o en el orden en el cual nosotros los vamos a colocar. Para calcular las variaciones, se utiliza la fórmula que se describe acá. Está denotado de esta manera.
¿Qué queremos decir acá? Vaya, tenemos que la variación de n elementos, nosotros vamos a tomar solo k elementos. Entonces, eso es igual a tener el factorial de n dividido entre el- la diferencia de n menos k factorial. Entonces, si nosotros observamos el cálculo numérico del ejercicio anterior, debería de quedar de la siguiente manera. En este caso, tenemos que la variación sería tener, en este caso, los cuatro elementos o cuatro posibles participantes y los tres puestos que se van a elegir para los cargos. Entonces decimos que n va a ser igual a 4 factorial dividido entre y dividido entre la diferencia entre de k menos n, de n menos k, perdón. Entonces tendríamos que nada más el factorial de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego abajo solo nos quedaría el factorial de 1, que es igual a 1. Ahora, ¿cómo hacemos lo siguiente? Vamos a hacerlo ya en la forma directa. Vamos a ver acá. Si observamos, en este caso, vamos a trabajar la parte de las variaciones directamente. En este caso vamos a estar trabajando con las variaciones, sin repetición o variaciones eh, ordinarias. Vaya, cuando nosotros hablamos de las variaciones, tenemos que tener claro que estas variaciones sí importa el orden. ¿Cómo están denotadas? Están denotadas de la siguiente manera. Nosotros tenemos que las variaciones de n, puede decir acá n de k. Vamos a colocarlo acá. N de k. En este caso va a ser igual a tener acá, la primera es n factorial, ¿sí? Como lo observamos allá en nuestro documento de la fórmula general, n menos k factorial, ¿sí? Entonces, en este caso sí importa el orden, hay que recordar ello. Cuando ya tenemos clara nuestra fórmula, nuestra notación estadística, entonces nosotros, ¿cómo vamos a trabajarlo? Procedemos de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a decir, si tenemos nosotros, en este caso, tenemos números, decimos que tenemos cuántos números de tres cifras, cuántos números de tres cifras, vamos a colocarlo por acá. ¿Cuántos números de tres cifras? O podemos hacer uno más sencillo. Digamos que existen
En este caso hay 12 personas. 12 personas candidatas. 12 personas. 12 personas candidatas. 12 personas candidatas. Candidatos para qué? Para elegir un presidente, elegir un presidente, una persona también para que sea elegido como vicepresidente, vicepresidente, vicepresidente en este caso. Tenemos también una persona que va a ser candidata, bueno, va a ser elegida para ser, por ejemplo, tesorero, ¿verdad? Si nosotros hablamos de tesorero, si nosotros hablamos de la conformación de directiva, una directiva escolar, podemos decir esto. Entonces, en total, nosotros tenemos que van a ser, sí, van a ser en este caso 3 cargos. ¿Sí? Vaya, para esto, nosotros vamos a analizarlo de la siguiente manera, ¿va? Son 3 cargos. Estos 3 cargos, vamos a ver si aplica las variaciones sin repetición. Verifiquemos. Vaya, en este caso, ¿qué vamos a observar ahí? En primer lugar, va a observar usted la forma en la cual van, qué es lo que se nos pide. Se dice que hay 12 personas candidatas, de las cuales nosotros vamos a elegir a 3 personas de entre esas 12 para poder elegir al presidente, al vicepresidente y al tesorero. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, vamos a determinar, de acuerdo a la fórmula, vamos a determinar cuál es N y cuál es K. Para nosotros, en este ejemplo, este sería igual a N. ¿Sí? Y en este caso, los 3 cargos que vamos a elegir va a ser K. ¿Sí? Entonces, trabajémoslo. Venimos y decimos que la variación, en este caso, la variación sin repetición, decimos que es 12, ¿sí? 12,3, ¿verdad? 3 es el total de cargos y 12 el total de personas que están disponibles para ser elegidos o candidatos, ¿verdad? Entonces tenemos que, vamos a desarrollar. ¿Cómo lo desarrollamos? Decimos, en este caso, tomando en cuenta la parte de la fórmula, n decimos que es 12. Entonces sería 12 factorial, ¿sí? 12 factorial, todo esto sobre la diferencia de 12, ¿sí? 12 menos K, 3, ¿verdad?
factorial. Esto va a ser igual a tener, vamos a tener ahí el factorial de 12. ¿Sí? Sería 12 por 11 por, por 10 por 9 factorial. ¿Por qué factorial? ¿Por qué no detenemos ahí? Porque 12 menos, 12 podríamos seguir, vaya, pero en este caso, bueno, vamos a hacer un análisis. Bueno, vamos a seguir. Seguimos, 12. Bueno, podemos colocarlo acá, ¿verdad? Por 9 factorial. ¿Y cómo lo teníamos? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 12 menos 3. Nos queda 9. Entonces sería acá 9 factorial. Entonces venimos y decimos, que este sería igual a que eliminemos acá 9 con 9 factorial. Por lo tanto, a nosotros nos quedaría acá 12, nada más. 12, mal hecho el 2 ahí. Sería 12 por 11 por 10, ¿verdad? En este caso, esta multiplicación nosotros tendríamos que realizarla. Y nosotros lo resolvemos 12 por 11 por 10. ¿Sí? Nosotros tendríamos acá nada más 1300, 1320, 1320 formas diferentes. ¿Sí? Formas diferentes de elegir, el formas diferentes de elegir nuestros representantes. ¿Sí? Esto es igual como que usted lo hiciera de la siguiente manera. Si usted observa, en la parte inferior nosotros, bueno, de los 12, nosotros vamos a utilizar 3. Entonces es como que nosotros solo tomamos el factorial de 3 nada más acá. ¿Sí? Sería 12 por 11 por 10. ¿Sí? Ahí estaría así. Ese sería el ejemplo de variaciones sin repetición. ¿Sí? ¿Sí? De esta manera. Bueno, vamos a regresar a nuestro documento y vamos a verificar qué nos dice el documento. Veamos. Venimos por la parte de acá. Aquí a nosotros nos coloca otro ejemplo. Nos dice que hay 5 participantes en un determinado concurso. El jurado debe otorgar el primer premio y el segundo premio. ¿Cuántas decisiones distintas debe tomar el jurado? Vale. Para determinar una solución, nosotros debemos de plasmar lo siguiente o tener claro lo siguiente. Son 5 participantes, ¿sí? Serán elegidos nada más 2. Importa quiénes se eligen, sí importa el orden, como ya lo decíamos. Entonces, se puede hacer varias opciones, ¿verdad? De eso,
Por ejemplo, le colocamos nombres, decimos que darle el primer premio a Juan y el segundo a Pedro. No es lo mismo que darle el primer premio a Pedro y el segundo a Juan, por lo cual importa el orden. Entonces nosotros sabemos que se llama o estamos hablando de un problema de variaciones sin repetición. Dicho esto, nosotros nada más lo observamos acá y decimos que la variación de 5, porque es el total de elementos o 5 participantes, y el nuestro K va a ser determinado por 2, ¿sí? 2 que es lo que vamos a elegir. Entonces nada más hacemos que 5 factorial dividido entre la diferencia de 5 menos 2 factorial. Entonces, si usted observa, no hay necesidad de desarrollar la parte inferior, como ya le explicaba yo en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque nada más es como que veamos, hay factorial de 5 o entre el factorial de 2. Nada más basta con que yo haga una resta. Si yo le diga, o yo elimine aquí, va, ¿cuántos me quedarían? Ujú. En este caso me quedaría 5 por 4. Aquí hay un pequeño errorcito, ¿verdad? Porque sería acá 3, ¿verdad? El resultado factorial de 3. Entonces, bueno, no es error, sino que no se ha colocado. Entonces sería acá, como le decía, solo colocamos 2. Si yo tengo acá 2, esos 2 son las 2 factoriales que voy a hacer. Nada más el de 5 por 4, que es igual a 20. ¿Sí? Entonces, sin mayor eh, observación, creo que vamos teniendo claro cómo se va a trabajar las variaciones sin repetición con estos 3 ejemplos desarrollados. Vamos a trasladarnos un poco más abajo y vamos a observar que las variaciones con repetición, ya en nuestra el segundo tipo de las variaciones, dice que esas se denominan las variaciones con repetición de elementos tomados de K en cada de un total de N elementos. A cada uno de los distintos grupos de K elementos escogidos entre los N, de manera que cada grupo de los K que estén en K elementos iguales o distintos. Vale. ¿Qué observaciones tenemos que tener claro? En este caso, vamos a ver que estas características nos dice que en un grupo hay K elementos distintos o no. Además, la otra característica es que dos grupos son distintos. Se difieren en algún elemento o en el orden de colocación. Y nos presenta la fórmula general para poder trabajar las variaciones eh, con repetición. Entonces nosotros decimos que es las variaciones con repetición, nada más va a ser la representación estadística de esta manera. Los n elevados a la k. ¿Sí? El primer ejemplo que nos presenta por acá. Dice que eh, existen en una institución saca a concurso los casos de coordinador del área de matemática y un profesor de matemática para sexto grado. Se presentan a concurso 5 candidatos: profesor A, el profesor B, el C, D y E. La institución puede seleccionar a un candidato y asignarle 2 cargos, o seleccionar
a 2 de los 5 candidatos, uno para cada cargo. ¿De cuántas maneras se puede hacer esa selección? Vaya, aquí es importante que usted tenga claro que sí se puede repetir, ¿sí? Por eso es variación con repetición. Aquí le dice, ¿ve?, que puede elegir, ¿sí? Usted puede seleccionar un candidato y asignarle los dos cargos, ¿sí? ¿Sí? Los dos cargos. ¿Cuál? ¿Cómo o cómo lo haría? Eh, veamos. Yo puedo contratar un solo profesor, un solo candidato y asignarle el cargo de coordinador de matemáticas y de profesor de matemáticas. Entonces, también yo tengo la otra opción que es de los 5 candidatos, nada más elegir uno para coordinador y uno para profesor. Entonces, ¿de cuántas maneras, teniendo claro esto, de cuántas maneras se pueden hacer la selección? Vaya, para realizar esta solución, aclaremos nuevamente, se permite la repetición, que esto es una persona que puede ser el coordinador del área de matemática y a la vez ser el profesor de matemática de sexto grado. El número 2 interesa el orden que se asignen los cargos. Entonces, si nosotros hacemos una tabla para ilustrarlo, quedaría de la siguiente manera. Para selección del coordinador 5 y selección del profesor serían 6. Del total de posibles candidatos, pues vamos a seleccionar al coordinador y al profesor. Entonces sería una multiplicación de 5 por 5, ¿verdad? Igual sería, utilizando la notación de variación, sería 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos la variación con repetición de 5 candidatos, de los cuales elegimos. Es igual a tener 5 elevado al cuadrado igual a 25. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que se lanzan 2 dados de distinto color. ¿Cuántos resultados diferentes se obtienen? Para esto hay que tener claro que cada resultado es distinto a otro si difiere en algún número. Se repite o se permite la repetición, ya que puede obtenerse el mismo número en ambos dados. Además interesa en el orden en el que se obtienen los resultados. Por ejemplo, obtener 1 en el primer dado y 2 en el segundo. Es diferente a obtener 2 en el primero y 1 en el segundo. Para esto debemos que observar que tenemos 6 opciones en cada dado, es decir, cada lado a nosotros nos proporciona una opción. Entonces, la variación con repetición quedaría de la siguiente manera. Determinando en esto, si utilizamos el principio de la multiplicación, se obtiene que 36 resultados posibles, ¿sí? 6 del resultado del dado 1, por 6 resultados del dado 2. Entonces, nada más realizamos que la variación con repetición es 6, que en este sería nuestro n, y k sería 2. Entonces, tendríamos 6 elevado al cuadrado, lo cual es igual a 36. El ejemplo anterior nosotros lo podemos generalizar.
Por ejemplo, si decimos cuántos resultados diferentes se obtiene al lanzar 5 dados, ¿sí? O sea, si nosotros decimos que lanzamos 5 dados, por ejemplo, los resultados diferentes serían 7.776. ¿Ya? Veámoslo con otro ejemplo. Entonces, si nos desplazamos acá, podemos observar, eh, vamos a colocar acá, vamos a trazar una pequeña raya por acá, en la cual nosotros vamos a ir dejando el espacio para trabajar la siguiente parte. Vaya, veamos, aquí vamos a trabajar las variaciones con repetición. Vale, la variación con repetición es muy distinta a la variación sin repetición, hasta en la parte de la fórmula estadística. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros podemos decir, en este caso, las variaciones con repetición, es un conjunto de elementos agrupados con n elementos. Importa el orden. Si se permite la repetición de elementos. Entran todos los elementos del conjunto o del grupo. Es decir, los m deben ser, ajá, el total de ellos. ¿Sí? Todos los elementos y n va a ser, o k va a ser el grupo de los elementos de un grupo. Vaya. Entonces podemos tener el siguiente ejemplo. Supongamos, ¿sí? Supongamos que tenemos las letras. Bueno, en primer lugar, coloquemos la fórmula general. La fórmula general a nosotros nos dice que las variaciones con repetición de los n multiplicados por los k va a ser igual a que yo tenga los n elevado a los k, ¿sí? Eso me está diciendo que es. Entonces, ¿qué decimos de ello? Vamos a trabajarlo. Nos plantean el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a tener que tenemos las letras A, parece A, pero ahí vamos. Vamos a ver, luego A. Tenemos B, tenemos C y tenemos la letra D. Pues tenemos 4 letras. Nos dice que de estas 4 letras, ¿cuántos grupos de 2? ¿Grupos? ¿Cuántos grupos de 2? Va a decir por acá, ¿cuántos grupos
¿Cuántos grupos de 2 letras? ¿Sí? De 2 letras se pueden formar. Recuerde que aquí sí puede haber repetición. De 2 letras. Puedo formar, ¿verdad? Eh, Aquí esto es lo que nos preguntan. ¿Cuántos grupos de 2 letras podemos formar partiendo del conjunto de A, B, C, D, que son 4? Entonces, primero es identificar, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro N? Sería igual a 4, ¿verdad? Entonces, igual N, ¿sí? Y acá, esto sería igual, en este caso, las 2 letras sería igual a tener nuestro K2, ¿sí? Es igual a K. K. Vaya, ahora, no participan los elementos N mayores a R, que significa que los N mayores a R, sí importa el orden y sí se repiten los elementos. Vaya, en este caso es sencillo, nada más nosotros venimos y colocamos acá, decimos que B, R, la variación de repetición de los N, que en este caso son 4, 2, que son nuestros K. Esto va a ser igual a que yo tenga 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Esto va a ser igual, ¿m? Esto es igual a que yo tenga, en este caso específico, 16, ¿verdad? Como respuesta final. Sí. Y este sería nuestra respuesta. 16. Sencillo el ejemplo, ¿verdad? Para que sea entendible. Por ejemplo, si a mí me dicen, mire, eh, con las cifras 1, 2, 3, vaya, vamos a poner otro ejemplo por acá. Si yo tengo eh, con las cifras 1, 2, 3, ¿m? Tengo esto. eh, ¿Cuántos números de 5 cifras pueden formarse? Ujú. ¿Cuántos pueden formarse? Va, en este caso, ¿cuántos de 5? ¿Cuántos de 5 cifras? Vaya, yo tengo, vamos a repetir el problema. Nos dice que con las cifras 1, 2, 3, ¿cuántos números de 5 cifras pueden formarse? Vaya, tenemos que determinar cuál es nuestro N y cuál es nuestro K, ¿verdad? Ujú. Nuestro N y cuál es nuestro K. Vaya, en este caso, vamos a ver que acá sería N igual 3, ¿verdad? Porque son 3 números. Y aquí diríamos nosotros que sería las 5 cifras. 5 sería nuestro K. Sería igual a K. Entonces, al determinar esto, ¿qué procedemos a hacer? Recordando nuestra fórmula, tendríamos que
La variación con repetición de n, que sería 3, sería 3, y nuestro k, que serían 5, ¿verdad? Quiero hacer 5e, números de 5 cifras. Esto va a ser igual a que usted tenga 3, recordando nuestra fórmula que tenemos por acá. Ajá, sería que n es 3 y k sería 5. ¿Mm? Entonces, esto sería igual a que yo tenga 3 elevado a la quinta. En este caso sería 243, ¿sí? 243 cifras podría formar. Esto sería el total de cifras. Esto sería mi total de cifras, ¿sí? Eso es lo que se puede formar nada más teniendo eh, a disposición el número 1, 2 y 3, nada más. Puedo lograr alcanzar 243 cifras. ¿Hay alguna duda con respecto a ello? Ajá, ¿qué duda podría surgir ahí? Bueno, la única diferencia ahí que se puede tener es si yo observo la parte que tengo ahí, que es en este caso, eh, la parte que se tiene ahí es que ahora n es menor al k, ¿verdad? Sí, sí. ¿Alguna duda que surja en esto? Eh, Tengamos claro que eh, el tratamiento que se le debe dar a cada uno de las variaciones, en repetición o con repetición. Lo importante es que usted sepa leer o sepa comprender cómo se le da el tratamiento, cómo se maneja cada uno de ellos. Eh, Sin duda, al inicio, cuando se comienza a trabajar con las variaciones, resulta un poquito complicado identificarlas. Entonces, la práctica hace tener más agilidad para reconocerla. Ajá. Eh, ¿Cómo vamos a trabajar lo siguiente? Veamos. Ya tenemos clara la parte de las variaciones. Ahora solo resta que nosotros vayamos trabajando
lentamente ello. Como les decía, es de tener un poquito de observación, ¿sí? Es de saber observar los ejercicios, para poder encontrarles solución. Vamos a trasladarlos a nuestro documento y vamos a verificar qué nos depara. Veamos, acá vienen las partes de las autoevaluaciones, lo cual recordemos que se va a verificar cuando nosotros trabajemos nuestra tarea número 2. Ahora, podemos ir verificando poco a poco. Continuamos. Al terminar esta autoevaluación, nosotros pasamos a la parte de las combinaciones. Recordemos que una combinación, ya estamos en un nuevo forma de trabajar. Antes de pasar a ello, las permutaciones y las variaciones. En primer lugar, las permutaciones son como la parte fundamental acá. Y luego, como un desglose de ellos, vienen las variaciones. ¿Cuándo son? Que ya se necesita trabajar con una parte de los elementos. Entonces, vamos a pasar a las combinaciones. Las permutaciones, ¿sí? Las permutaciones y las variaciones ya las hemos trabajado, dándonos un poquito de habilidad para poder manejarlas. Las combinaciones son o es una forma de seleccionar objetos sin que importe el orden que fueron seleccionados. Esto es, en una configuración el orden del objeto no es importante, sino que únicamente interesa cuáles son los objetos presentes en la configuración. Eh, Aclaraciones ahí. ¿Cuáles aclaraciones podemos tener? En primer lugar, una combinación interesa la presencia de los elementos en el grupo formado. Sí, eso es la principal observación que se debe tener claro. Y además de ello, nosotros debemos de tener claro que no importa el orden. Ese es el otro aspecto que usted debe manejar. No importa el caso. Entonces, vamos a observar la forma general. Aquí ya nos presenta el primer ejercicio, pero es importante que veamos la forma general de cómo lo vamos a trabajar. Y aquí nos dice que para trabajar las combinaciones eh, se puede hacer tomando R objetos teniendo N disponibles, lo cual se denota la combinación de NR o bien RN. Y la fórmula que se utiliza es acá. Aquí nos menciona la fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra fórmula. Esa fórmula a nosotros nos va a servir para poder manejarla. ¿Sí? Decimos que en este caso es T NR igual N factorial dividido entre el R multiplicado por la diferencia de entre N menos R factorial. De esa manera. Vamos a pasar a ver el ejemplo que nos plantea nuestro libro de texto. Dice que en el ejemplo 3.12 nos dice que se dispone de los dígitos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos números de 4
cifras es posible formar sí, en dicho número los dígitos deben aparecer en un orden decreciente. Vaya, si recuerda, yo le mencionaba que no importa el orden. Entonces, en este caso, la solución que se quiere formar, ponga que quiere formar un número utilizando los dígitos 2, 3, 5 y 6. Entonces el número debe ser 11.532. Solo hay una manera de colocar esos cuatro dígitos de forma decreciente. Esto es, para formar números basta con seleccionar cuatro dígitos que va a contener, dado que una vez seleccionados hay formas de ubicarlos. La forma de seleccionarlos, los cuatro dígitos se muestran. Bueno, y verificamos, ¿sí? Verificamos de esta manera. ¿Ya? Eh, Cifras seleccionadas. Uno, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y vamos observando el número formado, ¿verdad? Recordemos que es en forma decreciente. En el otro sector, en el costado derecho, tenemos las cifras seleccionadas y el número formado. En un total hay 15 formas de seleccionar cuatro dígitos de los 6 disponibles. Por lo tanto, es posible formar 15 números con dígitos en el orden decreciente utilizando los 6, ¿verdad? Verifiquemos. Aquí les mencionaba cuál es la fórmula no fórmula estadística que vamos a manejar. Y retomando el ejemplo anterior, se tiene un total de cuatro cifras donde los dígitos aparecen en el orden de que tenemos la combinación de 6 que es el total de dígitos y 4 que es el total que debe contener la cifra. Entonces tenemos 6 factorial dividido entre 4 n menos r, usted sabe que es 4 menos 2 igual a 2, ¿verdad? Entonces tiene 4 factorial entre 2 por 2 factorial es igual a 15, ¿ya? Eh, eh, es interesante notar que en el lugar de seleccionar los cuatro dígitos que formarían el número, bien se pudo seleccionar dos dígitos que no estarían en el número. Automáticamente el número quedaría formado. Esto es la combinación de 6, 2. Serían dos que no vamos a utilizar. Igual 15. Eso es igual también a que yo tengo combinado con 4. ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar un ejemplo diferente para reafirmar esto que estamos tratando de, de, de conocer. Vaya, veamos. Vamos a borrar lo anterior. Vamos a borrar lo anterior para poder trabajar. Estamos borrando la parte de la variación. Observamos en algún momento. Vamos a colocar por acá combinación.
Vaya, las combinaciones a nosotros nos dicen que va a estar representado por C, que el total de elementos, y R, ¿verdad? Que nosotros queremos. Esto va a ser igual a tener eh, n factorial, de los R factorial también dividido entre la diferencia de los n menos r factorial, ¿verdad? Factorial. Bueno, el ejemplo que vamos a tener es lo siguiente. Se sortean dos lactos. El ejemplo, dos lactos, ahí el sorteo. Sorteamos dos lactos iguales, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. En el ejercicio, dos lactos, se sortean dos lactos iguales entre 10 personas. Tenemos quienes pueden optar a las 10 lactos, 10 personas. Vamos poniendo atención a los números, ¿verdad? Que esto nos representa. Tenemos 10 personas. 10 personas. Vaya, esas 10 personas, a nosotros se nos hace una pregunta sencilla. ¿De cuántas formas se puede escoger a los ganadores? Ajá, ¿de cuántas formas yo puedo escoger a los ganadores? Ajá, ¿cuántas formas se pueden escoger a los ganadores? ¿De cuántas formas yo puedo escoger a los ganadores de esas dos lactos? Entre las 10 personas, ¿verdad? Entonces van a haber nada más dos ganadores de las 10 personas. Les decimos nosotros, si las dos lactos sería igual a tener nuestros K, ¿verdad? O nuestros R si nosotros queremos. Esto sería igual a R. Y las 10 personas sería igual a N. Y escoger dos, ¿verdad? Solo dos porque son dos. Entonces, las dos formas se pueden escoger a los ganadores. ¿Sí? Son todos participan en ello, pero solo dos van a ser los que van a ganar. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Sería C, tomamos en cuenta nuestra fórmula estadística, C, tenemos acá que sería 2, vamos a decirlo así, ¿verdad? Si colocamos aquí los n, sería 10, sería aquí los n, 10, y acá nosotros tendremos nuestros 2, ¿verdad? Entonces sería igual que nosotros tenemos acá y es factorial divididos entre r que sería 2 factorial dividido entre 10 menos 2 y 10 menos 2 factorial. Si nosotros lo continuamos trabajando, esto sería tener 10 factorial sería el n sería 10 por 9
¿sí? Dividido por, ¿verdad? Por 8 factorial. Y el R en este caso sería 2 factorial, 2 factorial, multiplicado la diferencia entre 10 menos 2 sería 8 factorial. Acá podemos fácilmente hacer esta eliminación de los 8 factorial y tener igual 10 por 9, tendríamos 90 dividido entre 2 factorial sería 2. Esto es igual a que yo tenga, en este caso, 90 entre 2 igual a 45. ¿Sí? 45. Esa sería nuestra respuesta. Es decir, la forma que se puede escoger ganador. ¿Sí? 45 formas. 45 formas de escoger al ganador. Esta sería mi respuesta. ¿Sí? Vaya, ahora verifiquemos. Si nosotros tenemos otro ejemplo, ¿cómo lo tendríamos por aquí? Por ejemplo, tengo yo, hay 4 aspirantes para un trabajo. 4 aspirantes para un trabajo. Cuatro aspirantes para un trabajo, de los cuales, digamos, para una beca, ¿va? Hay 4 aspirantes para beca. 4 aspirantes para beca de estudio. Para una beca. Bueno, tengo 4 aspirantes para una beca. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? O digamos que es para 2 becas y voy a seleccionar nada más, voy a seleccionar 2 personas. En este caso para 2 becas. De 4 solo voy a elegir 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Mi población, mi N, ¿cuál sería? N sería en este caso que yo tenga 4 va a ser igual, bueno, N va a ser igual a 4, que son los 4 aspirantes. Y el 2, en este caso, sería mi R, ¿verdad? R sería igual a 2, porque son las 2 personas que van a ser seleccionadas, los 2 aspirantes. Entonces, si yo utilizo mi fórmula, ¿cómo quedaría esto? Sería igual a que yo tenga la combinatoria de n, que sería 4, por r, que sería 2. Esto es igual a tener el factorial de n, que sería 4 factorial, dividido entre r factorial, que sería 2 factorial,
multiplicado por la diferencia entre n menos r, que sería 4 menos 2. 4 menos 2 factorial. Haciendo esto, me quedaría acá como resultado, al desarrollarlo sería 4 factorial, sería 4 por 3, 4 por 3, por 2 factorial, ¿verdad? Por 2 factorial, dividido entre el 2 factorial, multiplicado por la diferencia de 4 menos 2, que sería otro 2 factorial. Esto sería igual, vamos a verificar que podemos eliminar acá. En este caso sería eliminar 2 factorial de la parte del numerador con un 2 factorial de la parte del denominador. Esto tendríamos acá 12, 4 por 3, 12, dividido entre 2. Esto es igual a que usted tenga 6. ¿Sí? Entonces 6 sería las maneras que yo tengo para poder elegir a las dos personas, o la forma en que quedarían combinadas los dos aspirantes de los cuatro, ¿sí? De los cuatro que se tienen, dos seleccionados. O sea que puedo elegir a las dos personas de, de 6 maneras diferentes. ¿Cómo sería? Supongamos que yo tengo este caso, supongamos que yo tengo a aspirante A, que podría ser Ana. B podría ser el aspirante Benjamín. Si yo tengo también el siguiente C, que podría ser el aspirante Carlos, y D, que podría ser el aspirante Daniel, ¿sí? Entonces, ellos yo los puedo determinar la forma en la cual gráficamente yo los puedo determinar de la siguiente manera sin utilizar la fórmula, aunque es un poco más complicado. Yo lo puedo determinar eh, de la siguiente manera. Hay que recordar que aquí no importa, pero sí deben participar todos los elementos. Por ejemplo, puede ser que exista la combinación de Ana con Benjamín, que serían los dos aspirantes seleccionados, Ana y Benjamín. También la segunda forma puede ser que yo seleccione o combine Carlos, a Carlos con Daniel. Puede ser mi otra opción. Así también puede ser que yo elija a Ana, que elija a Ana con Daniel. Puede ser también mi cuarta selección que yo elija a Benjamín Carlos. La siguiente combinación puede ser Ana con Carlos. También puede ser que yo elija en mi sexta combinación a Benjamín con Daniel. Y acá tendría la combinación tanto matemática como de una forma gráfica. O sea, haciéndolo como quien dice, uno a patita y el otro haciéndolo de una manera ya un poquito más eco. Entonces, acá, ¿qué nos implicaría?
implicaría esto? Nada más determinar que ya hemos trabajado con, ¿sí? Vaya, entonces, de esta manera nosotros vamos a dar paso, o hemos dado paso ya a trabajar con las permutaciones, las combinaciones y las variaciones, ¿sí? Recordemos, hagamos énfasis en que en las permutaciones son diferentes agrupaciones con todos los elementos, donde sí participan todos los elementos, donde sí importa el orden, pero que no importa si se repiten los elementos. En las variaciones no entran todos los elementos, es decir, no participan todos. Y en las variaciones sin repetición. Igual en las variaciones sin repetición, sí importa el orden y no se repiten los elementos. Las variaciones con repetición, que recordemos que ahí sí importa el orden, sí se repiten los elementos y sí participan todos los elementos. En cuanto a las combinaciones acá interesa la presencia de los elementos en el grupo formado, ¿sí? Toda la presencia de los elementos en el grupo formado y no importa el orden. Entonces, tomando como referencia esas características, nosotros tengámoslas claras para poder desarrollar los ejercicios que se nos planteen. De esta forma, nosotros vamos a ir teniendo un poquito más claro el desempeño o el desarrollo de estos ejercicios. De esta forma, nosotros vamos a verificar, como lastimosamente no están ustedes para realizar sus consultas, vamos a concluir de esta manera con nuestra tutoría. Este es el cierre de la quinta tutoría correspondiente a la unidad número 2 del capítulo número 3, que es Introducción a la probabilidad. Es un gusto estar con ustedes compartiendo y tener muy claro que la lectura y la paciencia en ir desarrollando poco a poco cada uno de los capítulos, igual que las autoevaluaciones, eso nos va a permitir alcanzar el éxito deseado. Hay que verificar, vamos a verificar acá, que nosotros vamos a ir poco a poco avanzando en este camino hacia el alcanzar la aprobación de nuestra materia de estadística aplicada a la educación, que vamos a concluir de esta manera, esperando que ustedes tengan una feliz noches a todos.